Profe, buenas tardes, pero no están hechos grupos, ¿no es cierto? Solamente está para que subamos cada cual individual, así sea que Sí, trabajamos por grupo. justamente el de los grupos a ustedes les puse que no sean visibles, sino que solo sea visible para mí, para yo poder calificar por grupo, para que no se me haga tan extenso, por así decir. El momento de calificar son más o menos 66 personas y todos los trabajos que hemos mandado, entonces, para que no se me haga tan extenso calificar, calificamos de esta manera, los grupos de una plataforma. Sí, como en otras ocasiones vuelta, o sea, subía un compañero y ya nosotros no teníamos que subir, entonces No, tenemos no, que subir sí, o sea, cada a ver, cual individual. sí, justamente, verás, como te explico, yo en la plataforma tienes la opción de crear grupos de trabajo y está creado grupos de trabajo con sus respectivos grupos que he observado aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer es calificar al grupo, el trabajo que suban. Así me suban, por ejemplo, Jessica Viteri, Alexandra Cabezas, etcétera. Así me suban esas del trabajo, son siendo el mismo grupo, yo califico solo a uno. Ya. Gracias, profe. Eso quería ¿Listo? saber. Entonces, ¿está listo el grupo Almas Libres? Sí, Profe, solamente una cosita, buenas tardes. Buenas tardes, dime, Iván. Solamente una cosa, un dato. El día antes de ayer me indicó Gina Arcos Ujú, del grupo El Cuadrado Perfecto, ujú. que uno de sus compañeros ya no estaba con Sí, ellas, sí, que... sí, 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 tranquilo, yo ya sé. Y si Julián se encuentra presente aquí, Julián va a exponer el día de mañana. Ah, sí, eso justamente también le pregunté a él en qué grupo estaba para ver si es que yo le actualizaba y le enviaba a usted, pero bueno, hasta ahorita no tiene respuesta, pero aprovechaba este espacio. Sí, no te preocupes, Julián, sí me comentaron y Julián va a exponer el día de mañana. Si se Ah, encuentra chévere. presente o alguien que le pueda decir, Julián, expones el día de mañana tu auto instruccional, que tú lo hiciste. Correcto. Yo en tal caso ahorita ya lo pongo en el grupo. Listo. Entonces empecemos, chicos, ¿sí? Que no se nos alargue y que no queden más grupos para mañana. Así que vamos a empezar con Almas Libres, ¿ok? Almas Libres nos va a hablar sobre lo que es el despido intempestivo, ¿correcto? sí. Comience. Tienen desde aquí 10 minutos. Ya. Buenas tardes, soy Maritza Pérez, representante del grupo Almas Libres. Nuestro grupo eligió el despido intempestivo. El despido intempestivo es la terminación de la relación laboral realizada entre las partes, entre el trabajador y el empleador. Dicho de otras palabras, el aviso es el aviso mediante el cual el empleador le hace conocer al trabajador que se ha terminado el contrato laboral. Se ha terminado unilateralmente, lo que vulnera todos los derechos del trabajador. Nosotros como grupo pues hemos diseñado este concepto prácticamente de lo que sería el despido intempestivo. Ahí está. ¿Sí está compartida la pantalla? Sí. María. Ya, entonces nosotros como grupo hemos diseñado este concepto que sería como parte del concepto del despido intempestivo. Aquí en las imágenes de PowerPoint hemos puesto algunos conceptos para determinados autores de qué se trata el despido intempestivo, porque, por ejemplo, para Marvel Goldstein, derecho es un conjunto de principios, preceptos y reglas a los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad civil, a cuya observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza. Según Guillermo Cabanelas, el derecho del trabajo, una rama de las ciencias jurídicas, abarca conjunto de normas positivas y doctrinas referentes a las relaciones entre capital y mano de obra. Sí está abierta la presentación, ¿no es cierto? Sí. Sí, Mari. Ya. Según Jorge Vázquez, en su obra Derecho Laboral señala que el empleador es la persona natural o jurídica
y entidad de cualquier clase que fuere por cuenta de la cual se ejecuta la obra o a quien se presenta el servicio. Mabel Goldstein sostiene que trabajador es persona física que se obliga a prestar servicios a favor de otra, física o jurídica, bajo la dependencia de esta, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo mediante el cual el pago de una remuneración, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación. El doctor Guillermo Ochoa dice, el despido intempestivo consiste en la terminación brusca, esto es sin causa justa o legal del contrato de trabajo con el trabajador. Terminación que implica correlativamente el pago de indemnizaciones según los diferentes casos en los que se produzca. Por lo general, ahora que estamos en este tema de la pandemia, hemos visto que se han separado, se han retirado, se ha despedido intempestivamente a muchos trabajadores aquí en el Ecuador, no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel mundial. Causa que vulnera todos los derechos del trabajador y pues le dejan al trabajador en el desamparo, teniendo que verse obligado a buscar un trabajo en las calles sin tener para dónde coger. Muchas veces se ha visto que ha habido casos extremos en que las personas que pierden su trabajo inclusive se quitan la vida, inclusive pues, toman decisiones muy difíciles y complicadas. Es por eso que pues, el despido intempestivo nos parece a nosotros, para el grupo, como uno de los actos más viles en contra del ser humano, del trabajador. En el diccionario jurídico OMEVA, a la remuneración o pago conceptualizada, que es la obligación del patrono, es pagar el trabajo del obrero, el cual esta palabra recibe diversas denominaciones, como sueldo, cuando se refiere a la remuneración de los trabajadores pagados mensualmente, salario, cuando se trata de trabajadores pagados por intervalos, más cortos, semanales o diarios, y jornal se aplica al salario por cada día de trabajo. El doctor Galo Espinosa Merino expresa que indemnización es resarcimiento económico del daño causado o sufrido, suma o cosa con que se indemniza, reparación de un mal, compensación, satisfacción de ofensa o agravio. Tenemos aquí la tablita que hicimos de la liquidación que usted nos envió ayer, en donde está pues el cálculo de la indemnización que tocaría pagar según el ejemplo que usted nos envió. Tenemos que el valor de las vacaciones es la remuneración dividido para 30 por 20. Esto nos daría un total de $866, 67 centavos. La indemnización es igual a la remuneración por los años de servicio. En este caso son 9, que da un resultado de $11,700. El 13º sueldo es el proporcional de la 13ª remuneración. Es la remuneración dividido para 12 por 6, que son los 6 meses proporcionales que tocaría pagar, que es igual a 650. La 14ª remuneración es el valor dividido para 12 por los 10 meses que correspondería pagar. Son 333,33 centavos. En total, la indemnización corresponde a la indemnización más vacaciones, más 13º sueldo, más 14º sueldo, que equivale a un total de 13,550. Mi compañera Katy nos va a dar unas acotaciones al respecto. Ya, Mari. Licenciado, muy buenas tardes. Hablar sobre el contrato individual. El contrato individual es un convenio entre el empleador y el trabajador,
que presta sus servicios lícitos y personales por el pago de la remuneración fijada por la ley. También les voy a hablar sobre la indemnización. La indemnización es una recompensa o un pago efectivo por la cual se denomina una compensación económica para las personas que laboran en una empresa, sea privada o pública. Porque ya que algunas personas tienen daños, o sea, tienen problemas en sus empresas donde les perjudican, les acusan de tantas cosas, o sea, de robos, así, ellos, o sea, tienen una recompensa por un daño o perjuicio causado. La remuneración es un derecho irrenunciable para el trabajador, por lo cual es una recompensa por el esfuerzo natural del individuo, por cualquier actividad física e intelectual que realice. El despido intempestivo existe en los contratos individuales del trabajador, donde rompen la estabilidad laboral a cambio de una indemnización injusta, porque al realizar el trabajador pasa a ser parte de los desempleados, donde que no abarcan un buen trato y tampoco no les valoran por lo que están trabajando, por lo que están elaborando. Y el empleador es una persona que trabaja justamente condenando a pagar una indemnización de acuerdo a las normas del Código de Trabajo. Y el contrato individual. El contrato individual es un convenio entre el empleador y el trabajador que presenta sus servicios lícitos y personales por el pago de una remuneración fija por la ley. Muchas gracias, licenciado. En conclusiones, hemos determinado que el contrato individual de trabajo es un convenio entre el empleador y el trabajador que presta sus servicios lícitos y personales por el pago de una remuneración fijada por la ley. El derecho al trabajo es garantizado en la Constitución de la República del Ecuador a todas las personas, hombres y mujeres, en capacidad de ejercer una labor para la subsistencia de la familia, pero hay ciertos derechos que no se cumplen y son vulnerados actualmente. En el contrato individual de trabajo no se da por terminado el trabajo mediante el despido intempestivo, sino por otras causas fundamentales previstas en el Código de Trabajo. La remuneración es un derecho irrenunciable para el trabajador porque es una recompensa por el esfuerzo natural y libre del individuo por cualquier actividad que realice. El despido intempestivo en los contratos individuales de trabajo rompe la estabilidad laboral a cambio de una indemnización injusta, porque en realidad el trabajador pasa a ser parte de los desempleados. El empleador que despidiere al trabajador sin causa justa será condenado a pagar la indemnización de acuerdo a las normas del Código de Trabajo. Esas serían las conclusiones. Mi compañera va a informar las recomendaciones. Muchas gracias, ya se culminó el tiempo. Uh-huh. Sí, muchas gracias por su exposición. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Quiero hacer una pregunta a todo el curso. Sí, a todo el curso. Primero, ¿se encuentran todos los grupos preparados para exponer o faltan ultimar detalles? Porque si es así, podemos extender el plazo para el día de mañana. O los que estén listos y tengan todo pueden exponer el día de hoy. Y las personas o los grupos que me digan, ¿sabe qué? Mejor exponemos del día de mañana, exponemos del día de mañana también. No sé, Maritza, Caterín, si ustedes desean exponer el día de mañana también. No hay problema, profe. Lo que pasa es que yo mañana tenía una consulta médica en la tarde, por eso es que no. Pero puedes poner otro participante de tu grupo. ¿Ya? No estuvo bien la exposición, profe, es por eso que deben repetir. Disculpa, no te escuché. Preguntaba que si no estuvo bien la exposición de Maritza y Caterina y por eso hay que repetirla. Es que realmente todo es una lectura. Sí, entonces lo que más vi es definición del despido intempestivo, vi qué es empleador, qué es trabajador,
más o menos entendí lo que es el cálculo de la liquidación y de ahí hablamos de conclusión y recomendaciones. No entendí mucho, o sea, no me, ¿cómo puedo decirte? No me impactó, ¿sí? Por eso quiero saber si todos los grupos se encuentran dispuestos a querer exponer mañana o los que están listos y preparados de exponer en el día de hoy. Y Catherine, Maritza, muy buen trabajo. La investigación, la doctrina que me traen a colación, está perfecto. ¿Sí? Tal vez la forma de exponer es la equivocada o el tono de voz. ¿Sí? Por eso les pregunto a todos los grupos. Y no tengan nervios. ¿Sí? No tengan nervios, siéntanse seguros. Ustedes saben. Se nota que saben. No tengan nervios. Solo para decirles así, yo, por ejemplo, voy a tomar yo mismo, por ejemplo, perdón que hable en primera persona. Yo, por mi forma de hablar, por mi forma de expresarme, me he ganado con la seguridad de que yo sé y con la preparación que yo tengo. ¿Sí? La experiencia no me dio la forma en la como yo hablo, la forma de expresarme. Yo cumplí hace 2 semanas 24 años. Experiencia, ardua experiencia, no tengo. Pero sí tengo preparación y tengo un poco más de dedicación y seguridad al hablar. Y eso es lo que necesito que tengan. ¿Por qué? Porque ustedes en un futuro que se gradúen de gestores en talento humano, van a estar a hablar frente a muchas personas cuando vayan a capacitar un grupo o algún área. ¿Sí? Por eso les digo, todos los grupos se encuentran preparados. Profe, yo Maritza quiero y Catherine no tienen una mala nota. Ojo, no tienen mala nota. Cabe recordar que es sobre 1.5 son las defensas. Tienen 1.3. No tienen mala nota. ¿Sí? Pero quiero mejorar. Quiero que ese 1.3 suba a 1.5. Porque sé que pueden. Sé que pueden dar más. Profe, bueno, muchas gracias por la apertura que nos da a todos. Por mi parte, yo ya he conversado con la persona que íbamos a exponer el día de hoy y por mi parte, al menos de mi grupo, yo sí le agradecería mucho si es que el día de mañana, porque éramos el 8º grupo más o menos, si es que el día de mañana nosotros tenemos la oportunidad de exponer. Muchas gracias. Listo. ¿Quién quiere exponer el día de hoy? O sea, dígame, profe, yo estoy... Profe, buenas tardes. Nosotros vamos a exponer el grupo de... profe, mi grupo era el tercero y yo pienso que sí estamos capacitados para exponer, aunque el comentario que lo hizo, pues como que nos indispone un poquito y nos pone más nerviosas, pero yo creo que tenemos la seguridad de exponerlo hoy mismo. Listo. No se pongan nerviosos. Sí, están bien, o sea, tienen buena nota, pero yo quiero exigirles más. Sé que pueden más. Sé que pueden sacar 1.5 en las exposiciones. Y seguramente en el trabajo escrito está perfecto. Pero quiero que las exposiciones salgan bien. Profe, de igual manera, mi grupo también está listo para exponer el día de hoy. Listo, entonces tenemos el grupo de Gina Arcos, Tatiana Pacheco, Jess Viteri, Maritza y Catherine. ¿Se quedan con esa nota o el día de mañana lo hacen perfecto y sacan 1.5? Lo que pasa, profe, es que por mi parte yo mañana tengo una cita médica y es imposible. Créame que he luchado por esa cita médica y si es que la Sí, no te preocupes. postergo, se me va a No te complicar. preocupes, en eso sí no te preocupes, pero tal vez otra persona del grupo que quiera ayudar, o hablen ustedes internamente con el grupo Ya, y me mencionan qué desean. Todo el grupo tiene 1.3 en exposición sobre 1.5. Si se dan cuenta, no es mala nota. ya. Entonces vamos a conversar con el grupo, profesor, y le avisamos. Le agradezco mucho. Listo. A ver, entonces vamos con el grupo de Gina Arcos.
¿Qué nos va a exponer Gina? Despido intempestivo. Ya está bien. Empecemos, por favor. Listo, profe. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponer lo que es despido intempestivo, ¿sí? En el grupo del cuadrado perfecto. Basándonos en el artículo 188, en donde indica que la indemnización por despido intempestivo, el empleador que despide intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizarlo de conformidad al tiempo de servicio y según la siguiente escala que pues posteriormente nosotros le explicaremos. Como introducción podemos indicar que el despido intempestivo es la terminación de la relación laboral realizada de manera unilateral por parte del empleador. Dicho en otras palabras, el aviso mediante el cual el empleador hace conocer al trabajador que su voluntad por dar terminado la relación laboral. Dicha decisión asume el empleador sin el consentimiento del trabajador y sin previo aviso de manera injustificada, lo que finalmente provoca que el trabajador, entre a la desocupación. Por favor, aquella que esté prendida el micrófono, si lo puede mutear. Gracias. El despido intempestivo lo que obliga es al empleador a pagar una indemnización. Sí, que está basado pues en el artículo 188 que mencioné hace un momento. El empleador deberá cancelar al trabajador además los proporcionales tanto de décimos como de sueldo, vacaciones, bonificaciones de manera obligatoria por desahucio observando lo determinado en el artículo 185. Sí. Empezaremos haciendo una breve reseña histórica de cómo empezó el Código Laboral en el Ecuador. Primero podemos ver que la primera constitución política de la República del Ecuador fue en 1830, pero este contenido no hizo referencia al trabajo ni a las obligaciones del derecho del empleador. Fue la constitución de 1929 que tomaron como tema fundamental el trabajo, dando así el comienzo a las regulaciones. Y el primer código de trabajo lo estipulan en 1938. Contenía principios fundamentales tales como los derechos de los trabajadores, que son irrenunciables. Los patronos y sus representantes legales son responsables solidariamente por el cumplimiento de la ley y de todas sus consecuencias, ¿sí? Cabe recalcar también como antecedente que en la década de 1970, el despido intempestivo fue contemplado en el Código de Trabajo por la actividad agroexportadora del país, que hizo que surgiera en él una nueva conciencia sobre las relaciones de trabajo y la necesaria protección que había de otorgar a los obreros de ese tiempo. Entonces podemos indicar que el despido intempestivo es la acción a través de la cual un empleador da por finalizado unilateralmente un contrato laboral con su empleado. Y por indemnización abarca un resarcimiento económico, que quiere decir un reconocimiento económico del daño o perjuicio causado en general, haciendo así una reparación y una compensación de satisfacción para el ex colaborador. Lore. Bueno, para la bonificación del despido intempestivo, el empleador tiene la obligación de pagar, como indica en el artículo 188, que nos indica que hasta 3 años de servicio tenemos que pagar 3 remuneraciones básicas, ¿sí? De más de 3 años de servicio, tenemos, y hasta un máximo de 25 años tenemos que pagar un sueldo por año. Ya. También nos indica que se debe pagar la fracción de un año como año completo. Esto quiere decir que si una persona trabajó 3 años y medio, yo tengo que pagar por 4 años la bonificación del despido intempestivo. En el caso de 3 años, yo tengo que pagar, si la persona trabajó 5 meses, yo tengo que pagar 3 sueldos, ¿sí?
Eso es prácticamente un ejemplo. Sí, Gina. Gracias. El despido intempestivo por desahucio pues se divide en dos partes, ¿sí? En los casos de desahucio y despido se debe liquidar al colaborador según los siguientes. Por ejemplo, en desahucio se le liquidaría por el 25% de la última remuneración mensual por los años de trabajo completos. Y el despido intempestivo es lo anterior, es decir, el 25% de desahucio más el 100% de su última remuneración mensual por los años de trabajo. Lori. Bueno, aquí tenemos un ejercicio práctico. Les voy a leer el contexto. Dice la señora Caterina Utreras fue despedida intempestivamente de la empresa ABC el 15 de mayo del 2020. El trabajador laboró 2 años 7 meses. Vacaciones tuvo 10 días provisionados y los décimos acumulados. Su fecha de ingreso fue el 15 de octubre del 2017. Como podemos ver, al lado tenemos las provisiones calculadas, que es el 13º, donde calculamos de diciembre al 15 de mayo. Ella tenía un sueldo fijo de 900 y el 15 de mayo obviamente es la mitad, donde nos da un total de 412,50. En el 14º estamos calculando de agosto al 15 de mayo y nos da un total de 316,64, de acuerdo al salario básico que es actualmente de $400. Y lo que son vacaciones, ella acumuló en los 10 meses que estaba por cumplir un año, acumuló $7,200, donde dividimos para 24 y nos da un total de $300. Eso es lo que es provisiones. Sigue, Gina. Cámbiale, por favor. Bien. Entonces, aquí tenemos ya lo que es un formato de liquidación. Tenemos los datos personales datos básicos de la ex trabajadora, donde está el nombre, cédula, fecha de ingreso, de salida, la causa de la salida, donde está despido intempestivo, la última remuneración, que fue de $900, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los cálculos de la provisión, tenemos aquí ya la liquidación del 13º, 14º y las vacaciones, que nos da un total de 729,14. Tenemos el sueldo pendiente del 15 de mayo, la bonificación de desahucio, que en este caso ella trabajó 2 años completos, 2 años 7 meses, pero para la bonificación del desahucio calculamos el 25% de los 900 y eso por 2 años completos. En la bonificación de despido intempestivo calculamos prácticamente 3 años 3 años completos, que sería los 900 por 3. Fondos de reserva le incluimos y en descuentos del aporte al IES, que es del 9.45% de los 450 y un descuento adicional como préstamo. Entre los ingresos y la diferencia del descuento nos da a recibir de 3.474,24. Eso es prácticamente el cálculo de la liquidación que le correspondería a la señora. Sigue, Gina, por favor. Luego de haber tenido la liquidación ya establecida, debemos proceder a registrar el acta de finiquito. ¿Qué es el acta de finiquito? Es un documento mediante el cual las partes, tanto el empleador como el trabajador, dejan la constancia de la terminación de las relaciones laborales, donde indican también el pago justo del mismo. Esto se registra en la página del SUR, que es el Sistema Único del Trabajo en el Ministerio de Trabajo. Sigue, Gina. Perfecto. Tomando en cuenta lo ya explicado y expuesto por Lorena, llegamos al acta de finiquito, de los cuales pues le vamos a presentar un acta de finiquito real, que está subida al Ministerio de Trabajo, ¿sí? En donde podemos ver que consta la fecha que se registra el acta de finiquito, el nombre del colaborador, la fecha en la cual deja de pertenecer el colaborador a la empresa, de manera general, ¿sí?
donde ustedes pueden notar pues en que en la primera cláusula se especifica la fecha de salida y el sueldo y la última remuneración que estaba percibiendo. Posteriormente, pues en la página del ministerio se segrega algunos tipos de campos. Entre esos, como pueden distinguir, ahí está la bonificación del 25%, que es de 252,30, y la indemnización por despido intempestivo. Ventajosamente, en la página del Ministerio de Trabajo lo que nos ayuda a hacer el cálculo automático, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos que analizar nada, pero sin embargo, aquí nos puede indicar en la indemnización, que es el valor a pagar del último sueldo dividido para 4 por los años completos. Existen algunos otros campos en el caso de la indemnización. En este caso se le pagó por despido intempestivo, pero en la parte de abajo también especifica la indemnización por despido ineficaz, la indemnización por enfermedad no profesional, indemnización por discapacidad y por terminación de contrato antes del plazo. Posteriormente podemos encontrar las remuneraciones pendientes. En este caso, el ex colaborador no presentaba horas extras generadas, por lo que se le pagaba solamente el salario pendiente, es decir, el proporcional de los días. Después, pues nos detallan el pago proporcional de los décimos, vacaciones y demás. Ya estamos. Gracias por su exposición. Culminaron los 10 minutos. Solo tengo una pregunta. Despido intempestivo por desahucio. ¿Y me explicas eso, por favor? Estaba en una de las diapositivas. Sí, el despido intempestivo por desahucio es básicamente cuando nosotros queremos darle un reconocimiento al colaborador, al ex colaborador en este caso. A ver, explícate mejor. No te entiendo muy bien. Lore, por favor, ayúdame. Sí. O sea, el desahucio se da cuando la persona trabaja más de un año en la empresa y es despedida. Entonces, le pagamos la bonificación del desahucio, que es del 25% del último sueldo, y adicional se le paga el bono de despido intempestivo. Esto se da solo cuando la persona trabaja más de un año en la empresa. Cabe recalcar que es bonificación por desahucio, ¿sí? Despido intempestivo por desahucio, no lo había escuchado, la verdad. Entonces estaba mal. La bonificación por desahucio y que se debe dar en el despido intempestivo y que eso está en el Código de Trabajo, pues sí, sí existe. Y les entiendo la idea. Sí, probablemente estuvo mal detallado el título, pero el concepto es el Sí, el concepto está bien. Sí. Solo tenía eso. Pueden dejar de compartir y muchas gracias. Muy buena exposición. Ok, gracias. Ay, no funciona mi mouse, profe. Espérenme un ratito. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todos? ¿Qué tema tiene el grupo de Jessica Viteri? Profe, buenas tardes. Seguridad y riesgos laborales en el trabajo. Listo. ¿Qué tema tiene el grupo de Tatiana Pacheco? Buenas tardes, profe. Riesgos del trabajo. Ok, vamos entonces con el grupo de Jessica. Por favor, ¿me ayudas con el nombre de tu grupo? The Best Team se llama, profe. Iniciamos, profe. Listo, ya pueden iniciar. Listo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de los accidentes, riesgos y enfermedades profesionales. Nuestro grupo, como bien lo había indicado Jessie, somos los The Best Teams. Por favor, continúe, Jess. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Voy a dar una breve introducción de cómo se creó la seguridad y salud en el trabajo. En el año de 1990 se creó la primera ley en donde responsabiliza al empleador
sobre la seguridad y salud del trabajo y recae sobre él todas las normas que deben velar para los trabajadores. Tras la Segunda Guerra Mundial, la preocupación de los riesgos laborales se acentuó y se creó varios tratados. En el Ecuador está normado por las siguientes leyes. En la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 326, numeral 5. En el instrumento andino, en la decisión 584, en la Ley de Seguridad Social, a través de la CD 390, en el Código de Trabajo, en el artículo 349, en el Decreto Ejecutivo 2393, en el Plan Nacional para el Buen Vivir del 2009-2013, y en el Decreto de Ley 787 de abril de 1964 en los acuerdos ministeriales. Wendy. Bueno, vamos a hablar de los riesgos laborales. Según el artículo 347 del Código del Trabajo, lo define como las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador por consecuencia de su actividad. Dentro de esto, es importante también definir qué es lo que es identificar la diferencia entre un peligro de un riesgo. El peligro es el suceso que puede convertirse en un accidente que puede generar lesión al trabajador. Entonces, podríamos concluir que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia del peligro. Dentro de esto tenemos las consecuencias de los riesgos laborales que se encuentra normado en la resolución 513 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con el lineamiento del Seguro General de Riesgos. En esto se los define como accidentes laborales y enfermedades profesionales. Dentro de estos dos ámbitos tenemos 4 clasificaciones, que son la incapacidad permanente, la absoluta, la total y la muerte. Continúe, Jess, por favor. Siguiente. Existen algunos factores de riesgo. Dentro de estos tenemos 6 factores de riesgo que lo han determinado el Ministerio del Trabajo. Dentro de esto tenemos los factores mecánicos. Los factores mecánicos están generados por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar. Los físicos se encuentran originados por la iluminación inadecuada, el ruido, las vibraciones, la temperatura, la humedad, las radiaciones y el fuego. Dentro de los factores químicos se encuentran originados por la presencia de polvos minerales, vegetales, polvos y humos metálicos. Dentro de los factores biológicos, como bien su nombre lo indica, están estos aliados por contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, venenos sensibilizantes de plantas y animales, entre otros. Dentro de los factores ergonómicos. Los factores ergonómicos están originados por la posición en la que realizan los trabajadores su actividad. Por favor, si me ayuda apagando el micrófono, alguien está por ahí. Jessy, ¿puedes regresarle, por favor? Ya. Los ergonómicos. Estos están originados por la posición, como bien les decía, el sobreesfuerzo, levantamiento de cargas. Por favor, ¿me ayudas apagando el audio? Muchas gracias. En los psicosociales, antes de ir a los psicosociales, los ergonómicos, como bien indica la imagen, está alineado de cómo se debe realizar el levantamiento de carga. Ahí está en lo correcto cómo se debe hacer, es agachándose y levantando la carga, más no solamente bajando los brazos, porque esto generaría afectación a la columna. Dentro de los riesgos psicosociales, estos están originados en el control del proceso de trabajo que pueden acompañar a la automatización, monotonía, repetitividad, parcelación, inestabilidad laboral e inclusive el estrés laboral. Siguiente, por favor. Vamos a ver un poquito acerca de la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos lo determinan en 2 clasificaciones que pueden existir, los generales y los específicos. Dentro de los generales, como su nombre bien lo indica, son más prácticos y amplios al alcance. Estos se subdividen en 3, que son los métodos binarios, los métodos de William Fine, los métodos de valoración ABC.
Y dentro de los específicos, estos dependen del factor de riesgo y requieren un estudio más detallado, como son entre ellos son los métodos para peligros desergonómicos, para factores de riesgos, de incendios y para factores psicosociales. Es importante indicar y tener claro que los métodos generales se emplean en una primera etapa. Posteriormente, dependiendo de la naturaleza de los diversos riesgos que pueden tener los trabajadores, se utilizarían los métodos específicos. Por favor, siguiente. En relación a las enfermedades profesionales, se encuentra normado en el artículo 349 del Código del Trabajo, en el que lo define como una afectación aguda o crónica causada de manera directa por el ejercicio, profesión o labor que realiza un trabajador y que produce incapacidad. Dentro de esto tenemos que las enfermedades agravadas por el trabajo pueden deberse a múltiples agentes causales o la interacción de diferentes agentes que vamos a ver a continuación. Las enfermedades profesionales y sus agentes, como bien les decía, se encuentra el tiempo de exposición, la concentración contaminante, la presencia de varios contaminantes y la vulnerabilidad del trabajador. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Podemos tomar en relación a un trabajador del aeropuerto, que podríamos decir que el trabajador está sin la protección y él está expuesto a ruido. Entonces, el tiempo de exposición tendríamos que todas las 8 horas que el trabajador está en el aeropuerto está sin protección. Eso sería el tiempo de exposición. La concentración contaminante, lo definiríamos como el ruido. La presencia de varios contaminantes está aliado como el ruido de la Motorola, el ruido de los aviones, son agentes agentes adicionales a la concentración contaminante y la vulnerabilidad del trabajador. Todo esto le conlleva que el trabajador sea vulnerable a una enfermedad profesional. Siguiente, Jess. Los factores de vulnerabilidad, entre estos se encuentra la edad de las personas, obviamente cuando son más adultas tienen mayor probabilidad de riesgo. El sexo también es un factor muy importante porque lo define dentro del ámbito médico, puede soportar mucho más carga, mucho más peso los varones que las mujeres. El peso estándar de las personas, eso también requiere mucho de los factores de vulnerabilidad cuando existe bajo peso o sobrepeso de los trabajadores. Los ámbitos alimentarios también, como bien sabemos, una alimentación incorrecta genera una enfermedad. Los hábitos de fumar también generan una probabilidad de que sean vulnerables los trabajadores, el alcohol, los fármacos también. Continúa, Jess, por favor. Los accidentes laborales. ¿Qué es un accidente de trabajo? Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufre en ocasiones por consecuencias del trabajo, ejecutando por cuenta ajena. Los accidentes laborales tienen 2 clases. El accidente en el trabajo propiamente dicho, que se califica cuando existe una relación directa entre el trabajo y el accidente. Y también el accidente itinere es cuando sufre el trabajador en el trayecto de su domicilio al trabajo y viceversa. Las causas de los accidentes laborales. Tenemos varias causas en los accidentes laborales, como son el exceso de confianza por el conocimiento del trabajo, el descuido, el no tener precaución en el trabajo que se está ejecutando, el orden y la limpieza, que es importante en el área de trabajo, la falta de capacitación, no usar equipos de protección personal que nos prevendría de algunos riesgos que tendría el trabajador, y el cansancio, que también es una causa de los accidentes laborales. Las consecuencias de los accidentes de trabajo se clasifican en 2, humanas y materiales. Las consecuencias humanas producen lesiones al trabajador
como incapacidad temporal, incapacidad parcial permanente, incapacidad total permanente y la muerte. En las materiales producen daños a los bienes, como maquinarias, objetos y herramientas, y en las instalaciones. Nos vamos a basar en las consecuencias de los accidentes de trabajo humanos, ya que estas al producirse generan incapacidades que son sujetas a subsidios y reposos médicos. La incapacidad parcial temporal es la pérdida de las facultades para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Estas es causal de subsidio y de reposo. La incapacidad parcial permanente es la disminución de las facultades por haber sufrido una pérdida, paralización de una parte del cuerpo por el resto de su vida. La incapacidad total permanente es la pérdida absoluta de las facultades que se encuentran imposibilitadas al trabajador para desempeñar su trabajo. Y la muerte, que también ocasiona un subsidio para su cónyuge y herederos, que es el Montepío, que se paga a través del IES. Vamos a darles un caso práctico de cómo calcular un subsidio de incapacidad temporal. El subsidio está normado a través del IES. El tiempo va de 26 semanas, que equivalen a 6 meses. El trabajador cobrará los siguientes montos. En los primeros a partir del cuarto día, los primeros 70 días No sé se si le pagará. No me escuchaste. Hasta ahí nomás. No. Ya, profe. Gracias. Ayúdame, por favor, dejando de compartir la pantalla. Sí, ya le. Muy buena exposición, realmente interesante lo que nos trae la colación el día de hoy. Un poco ustedes se extendieron más allá y lo hicieron de forma u observaron lo que son la seguridad ocupacional. Sí, y eso está perfecto, es para su carrera, está muy bien. Sí, les felicito, muchas gracias. Siguiente grupo que quiere exponer. Gracias, profe. Buenas tardes. Sí, nos toca a nosotros, profe. ¿Cuál es tu exposición? Es de riesgos laborales. De riesgos laborales. Buenas tardes. Tal vez, solo es para no dar, por ejemplo, seguir con el mismo tema, tal vez hay otro grupo que quisiera exponer y después seguimos. Profe, pero le explico, nosotros vamos a hablar un poquito como que de otra cosa porque vamos a hablar de los artículos y otras cosas. No vamos a repetir. Ok, empiecen, por favor. Okay. Me dicen el nombre de su grupo. Gestores de la innovación al éxito. Ya, profe, empezamos. Claro que sí, empiecen, por favor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo de gestores de innovación al éxito, los cuales están conformados Anita Criollo, Eric Sánchez, Juan Carlos Molina, Tatiana Pacheco, Heidi Barre y quien le habla según otra planta. Nosotros vamos a presentar sobre riesgos de trabajo. A continuación, mi compañera Tatiana. Buenas tardes con todos los presentes. Esta exposición es más que todo el objetivo es hacer conocer todo referente a los riesgos laborales. En su sentido más estricto ha sido uno de los objetivos más difíciles de alcanzar a lo largo de la historia. Como sabemos, hace muchos años sí, la cultura organizacional simplemente quería ver lo que es productividad productividad y cantidad, más no podían ver lo que ahora estamos poco a poco viendo, es que necesitamos que nuestros colaboradores se encuentren de la mejor manera para que haya calidad de trabajo. Entonces, es por lo tanto que la gestión de talento humano es muy importante en estas actividades para una cultura organizacional. El objetivo de la presente es intentar establecer una base de estudios estadísticos para mejorar. Esta es una base que tenemos, podemos ser numéricamente para ver en lo que estamos fallando o en lo que podemos equipar a nuestra empresa, dependiendo del lugar, el entorno o
o el clima laboral. Dependiendo de todo lo que nos rodea, podemos incrementar ciertas cosas dependiendo de estas estadísticas. Quiero ponerles un pequeño ejemplo, como es de los empresarios de la construcción. Como sabemos, estos empresarios de la construcción tienen más complicaciones en tener estos riesgos laborales. Entonces, se sienten cumplir con sus obligaciones mediante la contratación de un seguro. O sea, ellos piensan que al contratar un seguro de accidentes que cubra a todos los trabajadores que intervienen a su obra, eso es todo, pero no es así. Entonces, lo que debemos realizar igual es un detalle de la necesidad que tienen, y en este caso tiene que ser tan detallado y tan conciso porque es una construcción y por lo tanto tenemos el entorno, estamos rodeados de riesgos. Entonces, por eso tenemos mayor complicación y todo. Por esta razón, es la intervención en seguridad es mayor en este sector. Dice, el campo de aplicación de la prevención de riesgos laborales se basa en controlar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y equilibrio armónico entre el trabajo y el trabajador. Entonces, también quiero darles un ejemplo de que cosas tan pequeñas de que es una postura al realizar un trabajo, digamos, administrativo. Le puedo dar ese ejemplo porque trabajo de esa manera. La postura en la que tú trabajas tiene que ver mucho en riesgos laborales. Entonces, tanto como el empleador y como el empleado tienen que hablar el mismo idioma y saber de que alguna cosa que me dé, como soy empleada y si me dan, digamos, una computadora, yo tengo que tratarla de cuidar, o sea, de que esté de la mejor manera. Entonces, y como yo como gestora de talento humano, tengo que hacer charlas y de la misma manera indicarles de la manera cómo se maneja cada instrumento que nos den, depende de la necesidad que tengamos. Entonces, yo creo que esto es mutuo, ¿no? La idea es mutua tanto del trabajador como de los trabajadores. Así, la siguiente habla mi compañero. Me puse un poco nerviosa, perdón. Buenas tardes. Yo le voy a hablar sobre los riesgos de trabajo. Todo vamos a hacer sobre los artículos del Reglamento de Seguro General del Riesgo de Trabajo. Incapacidad temporal. Incapacidad temporal es cuando el trabajador, debido a una enfermedad o accidente laboral, está imposibilitado temporalmente de concurrir al trabajo. Esto podemos poner ejemplos, con mi compañera ya explicó ese ejemplo, de contracturas musculares, desgarros musculares o tendinitis. La otra, por favor, si puedes pasar. Incapacidad permanente parcial. Es el artículo 28 del Reglamento de Seguridad General de Riesgos de Trabajo. Ese es que el trabajador, por una enfermedad o accidente laboral, presenta reducciones anatómicas, con la cual impide realizar su trabajo al 100%. La incapacidad permanente incapacidad permanente total es cuando el trabajador perdón, es aquella que no ayuda el trabajador en la realización de todas las tareas o oficios de dicha profesión. La otra, por favor. Incapacidad permanente absoluta es cuando ella inhabilita al trabajador al 100% de cualquier trabajo, como por ejemplo tenemos la cuadraplegia, la demencia crónica y la psicosis crónica. Por muerte o fallecimiento. El asegurado fallece consecuencia de un accidente de trabajo, de una enfermedad, por lo cual genera derechos, por ejemplo, como es el derecho de Montepío, y lo que le da el IES, auxilio en funerarias. Las indemnizaciones de trabajo, pues cambiarle. Las prestaciones de riesgos de trabajo son asistencia médica quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, cuando el caso se requiera, medicamentos en materia de curación, los aparatos de prótesis y la indemnización. En la indemnización podemos decir que por riesgos de trabajo, el IES paga directamente al trabajador.
En caso de que del empleador, o sea, en caso de que el trabajador muera, los que tienen derecho a la indemnización son la viuda, el viudo, los hijos menores de 16 años o la persona que vivió 5 años con el trabajador. Obligaciones del patrón en materia de riesgos de trabajo y reglamento de seguridad. El patrón debe mantener el lugar de trabajo con medicamentos y material de curación necesarios para los primeros auxilios. Cuando una empresa tenga más de 100 trabajadores, puede establecer una enfermería con su respectivo médico ocupacional. Y cuando una empresa tenga más de 300 trabajadores, tiene la obligación de instalar un servicio médico completo con personal médico y auxiliar necesario. Sigue, Tatiana, por favor. Ya. Lo que dice mi compañero, por eso es lo importante de que en una organización tengamos un dispensario médico o al ingresar el trabajador, el colaborador, nosotros como gestores de talento humano debemos saber cómo ingresa, porque tenemos que hacerle exámenes, bueno, ahí es mucho también que ver con el área médica, pero para eso estamos, para llevar adelante conjuntamente. Entonces, en este caso tenemos que ver el trabajador cómo llega. Si tiene anemia, si tiene descompensación por algo, pues nosotros ya tenemos ese antecedente. Para cuando se desvincule, no tiene que decir, fue por culpa de que estaba aquí, nadie no tomó en cuenta eso y tener mayor complicación. Entonces, como sabemos, nosotros debemos trabajar mediante escritos, mediante antecedentes para poder resolvernos. Y en este caso, como usted nos está enseñando, en la parte jurídica, es muy importante tener estos escritos y estos detalles para podernos defender como empresa y como gestores de talento humano. Entonces, vamos a hablar sobre el reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo. En la resolución del BIES del 513, registro oficial 632, es con respecto a la constitución de los artículos de invención del reglamento. Voy a hablarle de unos pequeños artículos porque son algunos, son varios, entonces esto se va a extender y no es la idea, ¿no? Entonces, del artículo 21, garantía de estabilidad laboral. En el caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional u ocupación, la unidad respectiva de riesgo de trabajo notificará al empleador la obligación de mantener la relación laboral con el trabajador. Al caso si hay un siniestro. ¿Qué significa siniestro? Estamos hablando con respecto a que es algo improvisado, o sea, algo de que no está, que no sabías, que no lo planeaste, exacto. Entonces, por eso es el siniestro y es durante este periodo reciben un subsidio por incapacidad temporal. Después les voy a hablar sobre el artículo 29, derechos del asegurado. De conformidad con la Ley de Seguridad Social, el afiliado calificado con incapacidad permanente parcial tiene derecho a una indemnización, las mismas que se otorga sin perjuicio de que el asegurado tenga derecho a pensión ordinaria de vejez o vejez por discapacidad y mejoras. Vamos a hablar también del artículo 34, que es derecho a pensión. Cuando el siniestro produjera incapacidad permanente total, cuya dictamen corresponde al Comité de Evaluación de Incapacidad y de Responsabilidad, el seguro tendrá derecho a una pensión mensual. No, perdón, el asegurado tendrá un derecho a una pensión mensual. Entonces, esto también tiene que ver mucho con el IES. Y de ahí les voy a dar de ahí tenemos un caso práctico que los va a dar brevemente mi compañero, por favor. Muchas gracias. Amigo. Ya, profe. Sí, profe, yo les voy a dar el caso práctico que nosotros hicimos sobre ¿Puede pasarle, Eric, por favor? Ya, de un expediente respectivo. El señor Jaime Pérez prestó su servicio en la empresa Equavid S.A. desde el 1 de febrero del 2013 hasta el 30 de mayo del 2019. Tiempo trabajado, 6 años, 3 meses. La remuneración mensual son $450. Como el tiempo trabajado es más de 6 años, se le calcula como 7 años. Y eso los 7 años se le multiplica por 450 y nos da $3,150. La bonificación por el desahucio, que es el 25% del salario del trabajador. Sí,
se le divide 450 dividido para 4, nos sale a 112.5. Eso se le divide por los 6 meses. No, perdón, por los 6 años, porque debe tener 7 años cumplidos para que se le pague los 7 años. Por 6 años y eso nos da $675. El 14º, que es $400, se le divide sobre los 12 meses que son, nos dan 33.33 y se le multiplica por 10 meses. Se le multiplica desde agosto, desde el 1 de agosto del año anterior hasta la fecha que el trabajador se ha despedido. En este caso nos tocó 10 meses, que nos da $333.33. El 13º, que es $450, porque el empleado no tenía ni horas extras, no hacía ni jornada nocturna, solo tenía sueldo básico, el sueldo que la empresa le propuso, y es 450, se divide para 12, se le da 37.50. Y esto se le divide para pagar el sueldo desde el 13º, es desde diciembre del año anterior hasta noviembre del año en curso, del cual tenemos solo 6 meses que el señor trabajó antes de ser despedido y nos da $225. Y aquí está la tablita. Para finalizar, queremos realizar una pequeña conclusión que es importante. Como gestores de talento humano, debemos conocer cómo están laborando nuestros colaboradores, ya que uno puede enfrentar un accidente o enfermedad. Ya se terminó el tiempo. Perdón que les interrumpa. Gracias, profe. Gracias, profe. Listo, muchas gracias. Muy buena exposición. Si me ayudas dejando de compartir. Muchas gracias. A ver, ¿qué otro grupo quisiera dar el día de hoy? Si no, quedaría para el día de mañana. Nervioso como estúpido, qué hueva. No. ¡Apaga! Perdón. Profe. Sí, dime, José Luis. Nosotros. Vamos, José Luis. Carlita, por favor, ¿estás ahí? Si me dices el nombre del grupo, José Luis, por favor. La Sociedad de los Poetas Muertos. Ya. Carla. Aquí estoy. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Pueden compartir la pantalla y comenzamos con su exposición, ¿sí? Un segundo, yo comparto. Sí. Listo. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos del grupo de la Sociedad de los Poetas Muertos. Estamos conformados por Jacqueline Meguaña, Margot Arguello, Marlon Chapa, Karen López, José Paute y Carla Proaño, que es mi compañera en esta exposición. Por favor, Carlita. Bien. Nosotros elegimos el tema desahucio. Bueno, este término, inicialmente se conoció o se dio a conocer en el ámbito de arriendo. Es decir, era el mecanismo para dar por terminado un contrato de arriendo. Pero con el paso del tiempo, se comenzó a incluir dentro del Código de Trabajo como un derecho del trabajador para dar por terminada la relación laboral. En el artículo 169 del Código de Trabajo se expresan las razones por las cuales se puede dar por terminada la relación laboral. Específicamente en el numeral 9 se menciona la razón por desahucio. El artículo 170 del Código de Trabajo, José, regrésale la diapositiva. Perdón. El artículo 170 del Código de Trabajo tiene relación con el artículo 169 y expresa las razones por las cuales un trabajador no puede solicitar desahucio, ya sea que el trabajador no tenga un año completo de trabajo
o porque el trabajador concluyó su obra. Bien, en el artículo 184 del Código de Trabajo nos menciona de forma explícita o de forma específica lo que es el desahucio. Menciona que el desahucio es el aviso por escrito que el trabajador emite a su empleador para terminar la relación laboral. Se lo puede dar también por medios electrónicos. Y este aviso o esta notificación se la debe presentar en un plazo de 15 días. La ventaja de esto es que este plazo se puede negociar con el empleador. El artículo 624 del Código de Trabajo igual mantiene una relación con el artículo 184 ya expresado y nos menciona el trámite que se debe realizar para solicitar desahucio. Menciona que el trabajador debe cumplir con el año de trabajo completo, debe solicitar un escrito, es decir, presentarlo de forma física al empleador o por medios electrónicos, siempre y cuando precautelando que esta notificación ha sido receptada por el empleador. La siguiente cosa, por favor. Bien, por lo general, o bueno, en nuestro grupo surgió la confusión entre renuncia y desahucio, es por eso que creí pertinente decir unas diferencias entre estos dos términos. Bien, la renuncia no se encuentra estipulada dentro del Código de Trabajo como una razón para dar por terminado un contrato laboral. Mientras tanto, el desahucio, o sea, la renuncia está dentro del acuerdo por las partes. Mientras tanto, el desahucio sí consta como una razón para finiquitar un contrato laboral. La otra diferencia es que la renuncia es la decisión tajante o rotunda del trabajador hacia su empleador. El desahucio es el aviso previo al finiquito de la ruptura laboral. Con esta explicación doy paso a mi compañero José Luis para que continúe con la exposición. Gracias, Carla. En medio de del tema de desahucio laboral, nosotros conseguimos que en el artículo 185 nos brinda el derecho a la bonificación del desahucio por 25%. ¿A esto qué se refiere? Que el trabajador tiene derecho a esta bonificación por desahucio siempre y cuando cumpla el año de haber trabajado con el empleador. Si no ha cumplido este año, no tiene derecho a esta bonificación dentro de la liquidación. Así sea la ruptura, o sea, el término por despido intempestivo, no. Siempre se tiene que pagar el desahucio si es que cumple este requisito. Tenemos un ejemplo. El ejemplo prácticamente es sobre María del Carmen. Vemos una parte de una liquidación real donde nos dice que dividimos el último sueldo. Tenemos que ponernos en cuenta que el último sueldo siempre se toman el total de ingresos sin los valores que son gravables, es decir, sin los décimos terceros y los décimos cuartos fondos de reservas que son beneficios sociales prácticamente. Y hacemos el cálculo. Como el profesor nos había indicado, es el 25% del último sueldo por los años completos. En este caso, el ministerio nos da una fórmula de igual manera, donde es el último sueldo dividido para 4 y por el número de los años que viene a ser el mismo valor. Entonces tenemos el ejemplo de que María trabaja en una empresa de seguros, Sociedad de Poetas, con un sueldo de 430, pero el último mes ella ganó comisiones, horas extras y ganó 539,42. ¿Me escuchan?
Sí, sí. José Luis. Carla Proaño. José Luis y Carla Proaño, por favor. Profe, sí, sí, sí. Ya. Ay, no puedo prender. Mi compañero me menciona que tuvo un pequeño ¿Tuvo un pequeño inconveniente? con la conexión del Mil internet. disculpas, profe, se me fue Un un segundo, apagón. por favor, profe. No se preocupen, a ver, estas cosas pueden pasar. Así Carlita, no sé si que puedes compartan proyectar ahora la la... pantalla y traten de seguir en lo que se quedaron, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Qué pasó? Necesito que se prenda el computador, disculpas, profe, un segundo. Tranquilos, no se estresen. Tranquilos. Profe, ¿cuánto nos puso? Para ver si es que exponemos mañana también. El día de mañana yo voy a dar preferencia a las personas que no expusieron el día de hoy, a los grupos que no expusieron el día de hoy, ¿sí? Y en caso de que tengamos un poco más de tiempo, o a su vez que ustedes deseen quedarse para exponer, nos quedamos y no hay problema, ¿no? Cabe recordarles que las personas que quieren recuperar, no se baja su nota. Se mantiene o sube la nota, pero no baja. Ah, buenísimo, muchas gracias. Pero no nos... Profe, Sí, perdón. sí, está- Ay, no sé ¿Sí? qué pasó. Estoy con un problema igual en mi computadora y me conecté del celular, pero no puedo compartir las diapositivas. Ay, no, profe. Y José Luis, tal vez, o alguien del grupo, por favor, que nos ayude compartiendo Eso las... estoy tratando de contactarme con los chicos. Profe, por favor, un segundo. Ay, no sé así. Sí, tranquila. Ay, gracias. Mil disculpas. Buenas noches, profe. Soy Jacqueline Magueña del grupo. Voy a compartir yo la pantalla para que pueda continuar con la exposición. Sí, listo, no te preocupes. Comparte nomás. Gracias, profe. ¿Qué fue?
tal vez se puede visualizar, profe. Sí, estamos visualizando justamente ahorita el PowerPoint. Así que vayamos al ejemplo, que es donde se quedó José Luis, y sigan exponiendo, sí, tienen unos 3 minutitos más. Y aquí, sí, ahí empieza. Bueno. Vale. Creo que ahí estamos bien, si es que pueden verlo. Sí, ahí estamos bien, ahí estamos viendo el ejemplo, la diapositiva. Ok. Entonces, como les iba diciendo, chicos, mil disculpas, para terminar rápido, ahí tenemos lo que les decía, que tenemos un sueldo del último que percibió con las horas extras y las comisiones de 539,42. Este sueldo se divide para 4 y como dice en el cuadro, siempre tenemos que hacer cálculo con los años completos para la bonificación de desahucio. Es decir, si es que la persona tiene meses o días de haber trabajado, esto no se toma en cuenta, ya que la ley no lo ampara. Entonces, decimos que María había trabajado por 4 años, 8 meses, 19 días, entonces tiene derecho a 4 años. Este sueldo dividimos para 4 y lo multiplicamos por 4, queda 539,42. Entonces, ese es el derecho a bonificación que tiene el empleador, el empleado. El derecho a bonificación por desahucio que tiene el empleado y se lo agrega dentro de la liquidación de deberes en el acta de finiquito. Por último, quería mencionarles, chicos, que una frase pequeña, que nunca duden que un pequeño grupo de personas comprometidas pueden cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. Margaret Mead. Gracias y gracias a todos por su espera y su paciencia. Listo, chicos, muchas gracias. Jacqueline, ¿puedes dejar de compartir? Ya, profe, muchas gracias. Ya. Y muy buena exposición. Sí, realmente las fallas técnicas ocurren. Recordar que somos humanos, ¿sí? Y el Internet y todo esto es creado por humanos. Entonces, no se preocupen, no se estresen, no se desesperen cuando pase esas cosas. Traten de solucionar lo más rápido posible sin desesperarse. No nos queda tiempo para observar a otro grupo más. Por lo tanto, el día de hoy hemos visto alrededor de 4 grupos. ¿Sí? 5 grupos. Hemos visto 5 grupos. Así que el día de mañana exponen los que faltan de exponer. Los que expusieron el día de hoy no tienen malas notas. Repito, están muy bien. Muy buenas exposiciones. Entonces, nos veríamos el día de mañana, chicos. Yo les paso el link o les aviso porque el link deben conectarse el día de mañana. A la misma hora. Gracias, profe.